Buenas tardes a todos y todas las personas que nos seguís. Hoy hemos hecho un gran esfuerzo desde Sentir y sobre todo José Antonio Luengo, el compañero y amigo que hoy nos acompaña, para poder estar en diferentes redes sociales, porque muchas veces nos lo pedís y bueno, pues hemos conseguido, gracias también a la compi Elena de Comunicación, poder encajarlo, poder estar por un lado en Facebook, también estamos en Instagram, porque para la editorial Sentir y en especial los psicólogos y psicólogas que colaboramos y estamos muy presentes en la editorial, hoy es un día muy especial. Queríamos haberlo celebrado ayer, que era el Día Nacional de la Psicología, San Juan Huarte de San Juan, nuestro patrón de la psicología, y queremos hablaros, al igual que hablamos también los días especiales y reseñables de los maestros, profesores, educadores, pues hoy también queremos hacer un homenaje especial a la profesión. ¿Y quién mejor para hablarnos de la profesión y de la psicología? Pues un gran referente de la psicología en nuestro país, como es José Antonio Luengo, que nos va a hablar, como digo, a través de esta conferencia de la importancia del papel de la psicología durante la pandemia, que ahora más que nunca está teniendo un papel muy importante. Ya se empieza a hablar de la ola de la salud mental, ¿no? Y creo que está habiendo una mayor conciencia de la importancia que tiene la psicología en nuestra sociedad y, por supuesto, en nuestro día a día. Antes de pasarle la palabra a José Antonio Luengo, me gustaría poder presentarle brevemente. José Antonio es psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid, funcionario docente, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. A su vez también es profesor en la Universidad Camilo José Cela y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Derecho del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas. A su vez es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología educativa y sanitaria y experto en atención temprana e intervención en centros educativos problemáticos. Ha pertenecido al Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y desempeñado las funciones de asesor técnico, secretario general y jefe de gabinete técnico. Además, ha sido profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y asimismo es autor de numerosas publicaciones sobre el sistema educativo, la atención temprana y la psicología del desarrollo infantil y de la adolescencia, como la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar. Con la editorial Sentir tenemos el honor y el lujo de haber publicado dos libros suyos. En primer lugar, el cuento El jardín de los abrazos, cuento para prevenir el acoso escolar, promover el buen trato en las relaciones y desarrollar la inteligencia emocional. Y por otro lado, el Senticuento, el diario de Lola, cuento para prevenir los usos inadecuados y el abuso de las TIC. Como digo, José Antonio es un gran referente y un ejemplo en su gran labor que desarrolla en su día a día en diferentes centros educativos a través de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y como además justamente le decía ayer, tendríamos un mundo un poco mejor con personas como él, porque tengo el gusto y el honor de poder compartir varios proyectos con él. Y la verdad es que hay que valorar muchísimo su calidad y calidez humana y su sensibilidad tan especial que tiene con las personas. Así que, sin querer extenderme más, le paso la palabra para hablar un poco del papel de la psicología durante la pandemia. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tus siempre amables palabras, cariñosas palabras y de todo corazón. Y poco más que decir, porque uno se siente tan abrumado al escuchar, no sé, lo que destila, ¿no? Tu manera de presentarme y de hablar de mí, que casi mejor empiezo. Gracias a la editorial Sentir también por pensar que yo podía contribuir, aunque sea de forma discreta, a pensar un poco durante estos 20-25 minutos que hablemos, a pensar, a reflexionar en lo que hemos vivido como sociedad como planeta también, como especie, como grupo humano, y cómo las disciplinas ligadas a la psicología, a la ciencia de la psicología, pues han contribuido
a que dentro de las grandes dificultades que hemos vivido como sistema humano, tanto en los modos macro como los modos micro, laboral, familiar, pues ha contribuido a que nos encontremos en las mejores condiciones posibles, ¿no? Tanto aquellas personas que ya sufrían algún tipo de trastorno ligado a la salud mental y que lógicamente viven este proceso desde la vulnerabilidad amplificada, como aquellas personas entre las que me incluyo. Por supuesto también que vivíamos en un mundo atareado, vertiginoso, con muchos temas, seguramente también sin darnos cuenta demasiado, ¿no? de lo poco que cuidábamos de nuestra salud y de nuestra salud mental, pero que en muy poco tiempo vimos como muchas cosas cambiaron en nuestra vida y también nuestra mente, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Fijaos que, bueno, yo voy a hacer algunas observaciones de carácter general que van a ser complementarias a lo mucho y bueno que se ha oído, se ha leído y se ha difundido en torno a todo este proceso. Pero reseñando fundamentalmente el papel absolutamente paradigmático que la psicología, los psicólogos y las psicólogas hemos desarrollado en este momento vital que podemos circunscribir a estos últimos 12 meses de nuestra vida. Psicólogos y psicólogas en distintos ámbitos de especialización, en distintos ámbitos de desarrollo, se fajan cada día para contribuir a hacer que las personas nos encontremos mejor, vivamos mejor, nos sintamos mejor y ayudemos a que aquellas otras personas con las que convivimos también vivan esta experiencia sin duda traumática, especialmente significativa, de una manera lo más razonable posible. Fijaos que prácticamente hace un año, día 14 de marzo, pues nos desayunamos sabiendo que existía una nueva palabra, no en el diccionario, que ya estaba, pero sí en el día a día, en la cotidianidad de nuestras conversaciones, que era el concepto de confinamiento. 15 días por delante, parecía que teníamos encajados en nuestras casas, capturados por una experiencia absolutamente singular, desconocida para el mundo, en términos generales, al menos en estas generaciones que hoy en día habitamos el planeta, pero especialmente significativas, por desconocidas y por contundentes, para la población mediterránea, entre la que nos incluimos. Personas como los españoles, los italianos, en fin, todo lo que es este escenario que es regado por nuestro querido mar, pues veíamos como de buenas a primeras nos impedían salir a la calle. Las circunstancias eran tales que teníamos que vivir de otra manera, teníamos que plantearnos que ese escenario vital, ese contexto ordinario, muy ligado a nuestra forma de vivir, que es salir a la calle, sentarnos en las terrazas, pasear, estar en los parques, llegar tarde a casa, cenar tarde a casa porque tenemos un ritmo de actividad muy diferente al que tienen otros países de Centro Europa y Norte Europa, pues todo esto cambió de la noche a la mañana. Muchos pensamos en ese momento que ojalá fueran solo 15 días, pero también intuíamos que esto era el principio de una carrera que no sabíamos dónde iba a llegar. Sabíamos cómo empezaba, pero no cómo iba a terminar. Yo quiero recordar un momento, si me lo permitís, porque prefiero contar experiencias personales, más íntimas, que contribuyan a darle un cierto tono emocional a estos veintitantos minutos de estar juntos. Y quiero compartir con vosotros que esa noche, la noche del 14, algunas personas estuvimos en contacto hasta muy tarde, entre otras Mercedes y yo, recordarás Mercedes, porque queríamos sacar al día siguiente ya un documento que era este que tenéis aquí, que eran las orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el coronavirus.
fue el primer documento que salió, que se publicó, que se divulgó y que estaba destinado a la población general. Eran 10 orientaciones, 10 consejos que intentaban ayudar a que entendiésemos, la gente de la calle, la ciudadanía en general, entendiese que nos enfrentábamos a una situación desconocida, que intuíamos que iba a ser compleja, pero que podía ser acotada, podía ser capturada de manera razonable por nuestra mente, por nuestro corazón, para que no influyera de manera muy negativa en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodeaban. Yo recuerdo las conversaciones que mantuve con Mercedes aquella tarde-noche y ya noche, a la hora de acotar, de concretar este consejo, cómo lo damos, esta orientación. Bueno, pues a partir de ahí, la psicología y en el caso que nos ocupa, las personas que tenemos responsabilidad en nuestra región, en Madrid, en el Consejo, en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, nos pusimos en marcha para sacar adelante todo un conjunto de iniciativas que permitiesen ayudar a la población en distintos ámbitos a sobrellevar y afrontar de una manera constructiva la situación que se iba a vivir. Las iniciativas fueron muchas, algunas en forma de documentos, de guías, otras en forma de presencia en los medios de comunicación, otras en forma de planteamientos que iban a contribuir con el paso del tiempo en la elaboración de algún ensayo, de algún marco teórico sobre cómo intervenir en este tipo de situaciones. Y luego una parte muy importante que fue la creación de determinados dispositivos para la atención psicológica no presencial a personas que desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista, desde cualquier perspectiva, podían encontrarse en situación de vulnerabilidad psicológica fundamentalmente. Estamos hablando de colectivos sanitarios, de colectivos de docentes, de personas que trabajaban en los entornos sociosanitarios, pero también de personas, de ciudadanos, de ciudadanas de la calle, que a partir de ese momento tenían la posibilidad de contrastar con un profesional a través de una atención no presencial, fundamentalmente a través de videollamadas, pero también de un sistema que pusimos en marcha específicamente para ello, a través de una plataforma, pues contrastar sus sentimientos, sus sensaciones, sus pensamientos, cuando entendían que algo empezaba a funcionar de manera regular en su equilibrio. El papel de la psicología durante estos momentos que vivimos en esos 3 meses fue el que normalmente presta al servicio de la ciudadanía, que es volcarse para intentar ayudar a las personas a que encuentren las claves para vivir de manera más saludable, en términos generales. Y aquí podemos hablar en distintos escenarios, desde el escenario que casi todo el mundo entiende que está relacionado con la atención psicológica, que es el escenario de algún trastorno, alguna dificultad especial, alguna situación que marca de una manera muy significativa un cambio en tu vida y que lógicamente necesita una atención específica, a situaciones muy normalizadas, las que pudieron, por ejemplo, vivir muchos niños y niñas durante todo ese periodo. Pero de un día para otro nos encontramos con que las cosas habían cambiado tanto que teníamos que trabajar unidos para intentar comprender que había fórmulas que nos permitiesen encontrar claves para afrontar de manera razonable, de manera sensata y sobre todo de manera inteligente la situación para que no se produjeran desajustes emocionales indeseables. Quiero recordar que uno de los primeros documentos, en este caso en forma de cuento, también que se publicó desde el colegio, desde nuestro querido Colegio Profesional de Madrid,
fue el cuento Rosa contra el virus, del que es autor, precisamente autora Mercedes, que me acompaña hoy. Está buscándolo y lo va a enseñar. Fijaos qué importante fue esto. Bueno, el número aparte de que lógicamente Mercedes cedió todos los derechos, por supuesto, para que este cuento estuviera online para cualquier persona, este cuento contribuyó, fijaos qué importante es, a que niños y niñas de todo el mundo hispanohablante inicialmente, pero luego de otros países, con otros idiomas, con otras lenguas, pudieran entender prácticamente en primicia qué estaba pasando. Sirvió para que papás y mamás tuviesen una herramienta fundamental para que sus pequeños de distintas edades pudieran llegar a capturar verdaderamente lo que se nos venía encima y, por lo tanto, para prepararles para la acción, para la comprensión y la adaptación a esta situación. Esto puede parecer que es baladí, es un cuento, pero es que estamos hablando de muchos niños y niñas que tuvieron espacios con sus padres para reflexionar sobre esto con una herramienta que ordenaba de manera proporcionada, razonable, ponderada y sobre todo equilibrada lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Por supuesto, dejadme que haga este paréntesis. Enhorabuena, Mercedes, por esta iniciativa tan rápida, tan ágil y sobre todo tan pertinente en esos momentos. Pasaron muchas cosas durante todo ese tiempo. Yo recuerdo con cierta inquietud, desasosiego, que durante el mes de marzo, primeros días de abril, primera quincena de abril, escuchaba con cierta frecuencia en los medios de comunicación expresiones de este tipo, de este tenor, cuando se hacía referencia a quién podía estar pasándolo mal en estos momentos en los que ya veíamos que el confinamiento de 15 días había sido solo casi una prueba, pero que la situación iba a ir mucho más allá. Y se hacían consideraciones en medios de comunicación, en tertulias y demás, muy ligadas a, efectivamente, lo mal que podían estar pasando las personas que vivían solas, las personas mayores, las personas que empezaban a ver que tenían en su familia afectados y, por lo tanto, personas que se habían contagiados. Por supuesto, las personas que empezaban a vivir la tragedia, el dolor insufrible del fallecimiento sin poder acompañar a la persona que se nos iba. Pero en esta iniciativa también estuvimos Mercedes y yo, con otra compañera, con Amaya. Estuvimos trabajando sobre todo para intentar visibilizar que se estaban ninguneando de manera yo diría inquietante las necesidades de la infancia y de la adolescencia. Yo escuchaba cosas como del tipo, bueno, los niños y las niñas se están adaptando muy bien, tienen una capacidad de ajuste grande, no tenemos que preocuparnos mucho. Y yo escuchaba esto y decía, ¿pero cómo podemos decir esto? Estamos hablando de poblaciones muy vulnerables que han pasado de la noche a la mañana. Es cierto que como nos pasó a casi todos, pero ellos tienen muchos menos recursos que nosotros, que pasaron de ir al cole cada día, de ver a sus amigos y a sus amigas, de tener sus tareas, sus actividades, de salir al parque, de jugar, a estar confinados en casa en muchas ocasiones sin tener la posibilidad los adultos de hacer comprenderles lo que estaba pasando. Recuerdo un vídeo que se hizo viral durante estos días de una niña de 1,5 años, 2 años, porreando la puerta y diciendo mamá calle, mamá calle, mamá calle. Se te ponía la carne de gallina. Bueno, desde el Consejo General de la Psicología de España, Mercedes, Amaya y yo mismo firmamos un documento en relación con las necesidades de la infancia y de la adolescencia en la situación de confinamiento por la pandemia. Estamos hablando de infancia en general y adolescencia, pero estamos hablando también de infancias y adolescencias especialmente vulnerables. La de los chicos y las chicas con algún tipo de necesidad educativa especial, por ejemplo,
la de chicos y chicas que vivían en situaciones familiares muy vulnerables, la de chicos y chicas que vivían en casas, en un ambiente complejo por la propia configuración del hogar, metros cuadrados, etcétera. Pues en esos momentos la psicología también estuvo ahí, alertando, enseñando, mostrando, diciendo que teníamos que pensar también en ellos y que sobre todo de cara a la desescalada pensáramos que si había que priorizar a alguien, niños, niñas y adolescentes tenían que estar ahí. Y ahí estuvo la psicología. También estuvieron otras, por supuesto, otras profesiones como los pediatras, los y las pediatras, por supuesto, que también trabajaron mucho en relación con la visibilización de las necesidades de la infancia. Pero fijaos en lo importante que es esto porque estamos hablando de un conjunto de población que normalmente pasa muy desapercibida. Y esto lo hemos visto, sobre todo al principio del curso. Al principio del curso, las dudas sobre si la escuela iba a soportar vivir la experiencia de seguir en la pandemia en una segunda ola y el país iba a soportar la posibilidad de vivir y de convivir con las escuelas cerradas, recordad aquellos momentos. En esos momentos también estuvieron los psicólogos y las psicólogas ayudando en los centros educativos. Pero estuvieron también los maestros y las maestras, profesores y profesoras, los equipos directivos y también papás y mamás que hicieron una labor absolutamente fantástica. Este país se ha sostenido gracias, y digo aquí, gracias al trabajo que han hecho los centros educativos para sostener esta situación. Yo cada día voy a 1 o 2 centros educativos a desarrollar la actividad profesional que tengo, siempre ligada a conflictos importantes. Diré que cuando salgo orgulloso de ver a los chicos y las chicas con sus mascarillas, trabajando, limpiando sus mesas, al profesorado haciendo su trabajo. Lo cierto es que muchas personas durante todo este proceso han vivido situaciones especialmente duras, entre ellas niños y niñas, como hemos comentado, y adolescentes. ¿Cuáles han sido los efectos más singulares, fundamentales? Probablemente debamos empezar por el sustantivo, que es la experiencia del duelo sin duelo. La experiencia de todas aquellas personas que han visto fallecer a sus seres queridos y no han podido despedirse de ellas y no han podido hacer el duelo adecuado. Es casi con toda seguridad la experiencia en la que la psicología ha podido dar más de sí, ayudando a todas aquellas personas que estaban viviendo esa situación sin saber muy bien qué hacer, cómo enfocarla. Se nos iba gente, pero se quedaba gente aquí que no sabía cómo sobrellevar la vida sin esas personas, sin haberse podido despedir de las mismas. Especialmente doloroso, especialmente doloroso. Tenemos que hablar también de todas aquellas familias que vieron como sus papás, sus mamás perdían el trabajo y dejaban de tener ingresos. Y observaban que el mundo se acababa, que el suelo se abría bajo sus pies. Pensemos en esto, gente que hasta el día X tenía una vida, un proyecto y que de buenas a primeras, en 15 días, en un mes, en mes y medio, observaban que una pérdida de identidad absoluta en la vida. Y los problemas que esto ha traído consigo. Problemas de ansiedad, problemas relacionados a los trastornos del estado de ánimo, situaciones ligadas a miedos y a fobias, muchas personas como consecuencia del propio miedo al contagio, del miedo a la enfermedad, del miedo al fallecimiento, del miedo al fallecimiento de personas cercanas. Estamos hablando de un espectro tremendo de circunstancias que cambian la vida de las personas. Y ahí estuvo y está la psicología.
Ahí estuvieron los psicólogos y las psicólogas escuchando, atendiendo, al otro lado del ordenador, al otro lado del teléfono, dando sus orientaciones, demostrando la capacidad empática, solidaria, de acompañamiento, de responsabilidad, de disciplina y sobre todo de ternura que esta profesión puede poner en marcha. Responsabilidad, disciplina, ciencia, acompañamiento, ternura, que es incompatible con el mal humor, que es incompatible con la zafiedad, con el enfado, con la falsedad. La psicología, por encima de todo, debe ser entendida como una profesión transparente, limpia y pura. Y si no vamos por ese camino, estamos hablando de otra cosa. Desde el punto de vista, voy terminando, desde el punto de vista de actuaciones singulares, quiero significar una que se desarrolló también en el contexto de las actuaciones que desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid pusimos en marcha, gracias al trabajo lógicamente, de las personas que participaban en él, pero de muchos psicólogos y psicólogas que estuvieron ahí comprometidos, que dijeron yo quiero estar, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar. Pusimos una especialmente singular que también ha tenido poco eco, pero que ha tenido eco social, pero que tuvo un eco práctico especialmente significativo, que fue una actividad de formación que se desarrolló la escuela en tiempos de confinamiento, impacto psicológico y papel del profesorado, que se desarrolló durante los meses de marzo y abril al profesorado madrileño. A través, por supuesto, de plataformas digitales, el profesorado madrileño tuvo la posibilidad, que se inscribió en la actividad de formación, tuvo la posibilidad de hablar con especialistas nuestros en distintos ámbitos, cómo gestionar la ansiedad, cómo gestionar el impacto psicológico de dejar de acudir todos los días al colegio, al instituto a trabajar con tus alumnos, cómo sobrellevar la situación de esta atención telemática con el alumnado, la saturación, en fin, cómo colaborar con las familias, por ejemplo, en la adecuada atención emocional a los alumnos que estaban pasando por situaciones excepcionales, difíciles, muy vulnerables. Bueno, fijaos la importancia que tiene esto en la medida en que, a diferencia de lo que es la atención individual, una persona que habla con un psicólogo o con una psicóloga, este tipo de actividades suponen una inmersión expansiva en gran parte de la población, en la medida en que lo que tú estás contribuyendo al hablar con el profesorado, estás contribuyendo a que ese profesor, esa profesora, lleve luego esas prácticas al trabajo con sus grupos de alumnos, al trabajo con sus familias, y a todo el debate que se genera ahí en torno a todo este proceso. Fijaos lo importante que es esto. Este curso lo iniciaron inicialmente, valga la redundancia, en torno a, si no recuerdo mal, a 3.500 profesores y profesoras. Pero los materiales de este curso, que eran materiales online, que eran pequeños vídeos, que eran materiales que hablaban de actividades que tenían que hacer, los materiales han estado abiertos para todo el profesorado, pero no solo de Madrid, sino de toda España y de toda Iberoamérica, que conectaba para encontrar en esos espacios de formación claves para poder contribuir con la ciencia y la psicología a problemas que eran bastante parecidos en distintas situaciones. Tuvimos la oportunidad de trabajar también en algo que consideramos especialmente importante, me quedan 5 minutos nomás, y que antes he precitado, que es cómo ayudamos al profesorado y a las familias a superar el primer cuatrimestre del curso. Cómo intentamos explicarles
los impactos y las consecuencias de la pandemia en el alumnado y cómo planteamos escenarios de intervención con los alumnos y alumnas y las familias en el marco de la acción tutorial para que los primeros 4 meses del curso escolar 2021 sean lo más razonables. Y elaboramos una guía específica que yo puse en manos de la Consejería de Educación, de la Subdirección General de Inspección Educativa en la que trabajo, para su distribución en todos los centros escolares. Una guía elaborada por psicólogos y psicólogas, coordinada humildemente por quien suscribe, que se extendió en más de 80.000 profesores, en un escenario de más de 80.000 profesores y 2.000 y pico centros educativos. Por lo tanto, fijaos la relevancia que tiene la intervención de nuestros psicólogos y psicólogas, no solo en el tú a tú de una atención psicológica ordinaria, la que todos conocemos, sino en esta suerte de irradiación de ideas, de observaciones, de orientaciones para colectivos que tienen que atender y cuidar a otros colectivos. Y esto es lo importante de nuestro trabajo, no solo quedarnos ahí en lo que hacemos en el día a día individualmente, sino intentar divulgar, exponer, hablar, comunicar, convencer, argumentar. ¿Para qué? Para que se entienda que la psicología, por encima de todo, es un compañero de viaje amable, cariñoso y fundamentalmente tierno. Fruto de todo este trabajo, también uno de los últimos dispositivos que hemos puesto en marcha desde nuestro colegio ha sido un servicio de atención psicológica especializada, no presencial, como apoyo a los docentes que prestan sus servicios, que prestan sus servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid en el inicio del curso 2021. Estamos hablando de personas que estaban asistiendo todos los días a sus clases desde el día 15 de septiembre, es decir, que no estaban de baja laboral, pero que se encontraban en situaciones de riesgo por cuadros de ansiedad, por cuadros ligados al miedo, a la incertidumbre, situaciones estresantes, factores estresantes que les hacían vivir con preocupación su estado en contacto diario con el alumnado. Bueno, pues este servicio de atención psicológica estuvo en marcha durante 3 meses, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, con un auténtico éxito si valoramos lo que los docentes que pudieron utilizarlo consideraron. Estamos en un momento crucial. Y voy terminando. Se ha hablado últimamente mucho en el último mes del concepto de fatiga pandémica. Es un concepto ligado, lógicamente, a dos términos que conocemos bien. La pandemia, que es ni más ni menos lo que estamos viviendo, esta situación de enfermedad ligada a la salud pública, y la fatiga, el cansancio psicológico que todos y todas, yo diría sin excepción, estamos viviendo, estamos sintiendo desde el mes de marzo pasado. Una fatiga que nos hace dudar, que nos hace sentirnos con una incertidumbre fundamental, que nos hace ser a veces personas que casi dudamos de quiénes somos, de cuáles son nuestras perspectivas, de por dónde va a encaminarse de nuestra vida. Esto en el mejor de los casos, porque en el otro lado están todos estos de los que ya he hablado y a los que quisiera rendir un humilde homenaje, que son a las personas que se nos han ido y a todas aquellas personas que han visto, que han sentido y que han vivido esa experiencia tan traumática. Estamos en un momento
Las personas que somos corredores de fondo sabemos muy bien desde el punto de vista físico y fisiológico y psicológico lo que se siente. Estamos en ese momento cuando tenemos una carrera larga en que parece que nos vamos a parar, parece que las piernas ya no sostienen, parece que los pulmones no responden, pero sobre todo parece que mi mente me pide detenerme ya, de ahí el concepto de fatiga, y sin embargo ahí sigue estando la psicología para acompañar en este momento y para mirar con cierto optimismo pues este escenario que tenemos de posible reducción de manera notable y significativa de lo que son los efectos terribles de este dolor profundo gracias a las vacunas y a la investigación. Pues poco más. Disposición. Mercedes. Sí. Gracias, José Antonio, por tus palabras. En primer lugar, gracias también por tu labor que desarrollas en el día a día. Bueno, gracias a la psicología, a los psicólogos, que además en este último año han desarrollado un papel tan importante y tan necesario para nuestra profesión. Como comentas, creo que nuestra profesión es una profesión muy vocacional, es muy bonita, es muy gratificante, pero también hay veces que es muy dura y, como digo muchas veces, no basta con ser buenas personas, porque yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esta profesión tenemos esa parte solidaria de querer ayudar y apoyar a otras personas, pero también es importante la formación, la experiencia, la seriedad, el rigor, y yo creo que son grandes cualidades que en este caso pues describen enormemente a José Antonio por su rigor en la profesión, por su independencia, por su integridad, por su pluralidad de enfoques y de especialidades de la psicología, y por eso para nosotros desde Sentir era muy importante el que pudiéramos celebrar este día pues con él. Escuchándote se nos ponía a muchos la piel de gallina, ¿no? Haciendo un poco un recorrido del último año que parece que queda tan lejano, ¿no? Y escuchándote todas las emociones tan intensas que hemos vivido, tan difíciles, desde el shock, la incertidumbre, los miedos, la tristeza, los duelos que no han podido ser elaborados, ¿no? La soledad impuesta. Ha sido un año difícil, pero como dices, a través de diferentes recursos y dispositivos, la psicología ha intentado estar ahí. Comentabas, todavía me acuerdo hace un año, o a mediados de marzo, ¿no? Desde Sentir, desde nuestra idea de poder llegar a la sociedad y a las familias y poder ayudar a la infancia a través de los cuentos, pues se nos ocurrió el poder hacer un cuento para ayudar en esta situación. Y me acuerdo que lo comenté contigo, ¿no? Mira, se me ha ocurrido esta idea, y enseguida me dijiste, venga, Mercedes, adelante. Y por eso, como decía, este cuento de Rosa contra el virus ha tenido más de 1 millón de descargas, es decir, que hay más de 1 millón de familias que han podido beneficiarse y han tenido accesible y tienen accesible en Internet este cuento, que se pueden descargar. Se ha traducido a más de 12 idiomas, entonces, bueno, agradecerte también esa confianza que tuviste en ese momento, porque creo que, bueno, son nuestros pequeños granitos que vamos poniendo en el día a día, intentando hacer llegar, pues eso, nuestra profesión y nuestra solidaridad al máximo de casas y de familias, porque nuestra profesión está al servicio de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que hacemos y lo que luchamos en el día a día, y como tú dices, con mucho cariño, ¿no? Por encima de todo, con mucho cariño y afecto, y creo que eso es muy importante. Habían algunas dudas, preguntaba Ana Patricia cómo gestionar en la pandemia, en el día a día, con la situación actual de cara a los más pequeños. En términos generales, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Bueno, es una buena pregunta que tuvimos que responder especialmente, sobre todo en el momento que ya he citado antes del principio de curso, ¿no? Cuando me preguntaban algunos medios de comunicación, bueno, ¿y qué pueden hacer los padres, por ejemplo, para contribuir a que sus hijos vuelvan al colegio el día 15 de septiembre, en esa primera semana, y vuelvan tranquilos, vuelvan seguros, ¿no? Bueno, yo creo que los adultos tenemos lógicamente un papel especialmente significativo, lógicamente cuando hablamos de educación, por nuestra responsabilidad en el ejercicio saludable de la patria potestad. Y las orientaciones siempre iban y deben ir por el lado de la configuración de una realidad objetiva que permita al niño ver que nosotros estamos seguros, que las decisiones que tomamos dentro de las incertidumbres que puede haber son decisiones que se toman basadas en evidencia científica, siguiendo los consejos de los especialistas, y que el contexto que debíamos dar y que debemos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues es el de la tranquilidad, el de la seguridad de que, sabiendo que hay cosas que todavía no conocemos y no podemos conocer, sin embargo, seguimos las instrucciones de los que conocen, de los que saben, de los que nos orientan sobre cómo debemos intervenir y seguir hacia adelante. La idea, por ejemplo, de explicar a nuestros hijos, hijas, alumnado, bueno, que había que acudir a las aulas, que la mascarilla era fundamental, que debíamos limpiarnos las manos, pero que teníamos al profesorado para plantear nuestras dudas, dar seguridad, dar una imagen de tranquilidad, de normalidad dentro de la dificultad. Digo esto porque probablemente el eje transversal del modelo que debe transmitir un adulto en este tipo de situaciones es el de la seguridad. Hablar, explicar, comentar, poner encima de la mesa también las dudas, pero saber que lo que vamos a hacer, si es aconsejado por quienes conocen y saben que son las autoridades, por ejemplo, sanitarias o las autoridades educativas, pues hay que confiar en ellas. Esa sensación de confianza es especialmente importante. Claro, no es lo mismo hablar con un preadolescente de 10 años o con un niño de 7 años que con uno de 2, ¿no? Que te mira a la carita y te dice yo quiero calle, ¿no? Y ya está, y se ha acabado, y ahí es donde está el proceso. Y ahí es donde viene otro factor fundamental, además de la sensación de tranquilidad, de seguridad que debemos dar, que es la paciencia, ¿no? La paciencia por escuchar, la paciencia por entender, la posibilidad de buscar rápidamente alternativas de actividad, de entretenimiento, que permitan a nuestros pequeños saber que estamos ahí acompañándoles y que no les dejamos solos en ese momento de zozobra. Por lo tanto, seguridad, paciencia, y un elemento muy importante también es cuidarnos nosotros, los adultos. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos nuestros pensamientos, cuidamos las ideas que rigen nuestra mente, manejaremos bien la corriente de emociones que inoculan nuestro corazón, que se meten en nuestro tuétano, y por lo tanto nuestros comportamientos serán mucho más razonables, más tranquilos y por lo tanto más adaptados. Pero lo que es cierto es que ni el nerviosismo, ni la impaciencia, ni por supuesto los malos modos son buenos amigos en este momento. Sé que a veces no siempre es fácil acertar. Y cuando nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer con los pequeños? Pedirles perdón y explicarles que a veces nosotros también fallamos, explicarles que nos equivocamos y pedirles perdón, humildemente. Esto es un elemento absolutamente fundamental. Los chicos, las chicas, nuestros adolescentes han tenido un comportamiento ejemplar, pero lo han pasado muy mal, muy mal. Cuando yo hablo con ellos en los centros educativos, con motivo de determinadas circunstancias, las manifestaciones, o cuando escucho lo que nos dicen los tutores, los orientadores, las orientadoras, lo que nos comentan es cómo han ido progresando para bien, cómo han ido capturando que esta es una realidad
que no la vamos a superar de la noche a la mañana y que requiere cierto grado de tranquilidad y de, como dice mi entrenador de cabecera, ir partido a partido. Porque plantearse terminar la carrera, una carrera de 20 kilómetros, sin haberla empezado, o cuando llevamos 1 o 2, es un error terrible. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir paso a paso viendo, calibrando cuáles son nuestras sensaciones, calibrando cuáles son nuestros pensamientos, reajustándolos para ir día a día, momento a momento, con la cabeza lo más alta posible y sabiendo que ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor. Entre ellos, por supuesto, los más pequeños que lógicamente tienen siempre menos experiencias y por lo tanto menos mecanismos de defensa para superar estas situaciones. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Vamos a ir terminando, nos vamos a ir despidiendo. Agradecerte tu colaboración y siempre tu apoyo y tu generosidad con la editorial Sentir. Recordaros que con José Antonio Luengo hay 2 cuentos publicados, un cuento para prevenir el acoso escolar y saber cómo gestionarlo, El jardín de los abrazos, que se publicó ya hace más de 2 años y la verdad es que sigue teniendo mucho éxito, estuvo en diferentes medios de comunicación y recientemente publicó también dando respuesta a la demanda de muchas de las familias que nos solicitabais de cómo fomentar el buen uso en la tecnología. El diario de Lola, de la colección Senticuentos de la editorial Sentir. Daros las gracias a las personas que nos seguís y que nos acompañáis y que también confiáis en la editorial Sentir. Hemos tenido una pequeña desconexión con Facebook y algunas personas que nos habéis preguntado. Igualmente mañana subiremos la grabación a YouTube para que esté accesible para todo el mundo, quienes no lo hayáis podido ver de manera completa. No sé si antes de despedirnos, José Antonio, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, una fundamental, y es transmitir que en la vida, tú lo has dicho antes, es importante la disposición, el interés, la sensibilidad, pero es importante la formación y la responsabilidad en el trabajo diario. Pero quiero comentar una cosa que me ha enseñado el colectivo de profesores y profesoras. Quiero comentarlo y subrayarlo. Antes lo he adelantado. Y es el trabajo bien hecho con humildad, con discreción y en silencio. Y en muchas ocasiones no reconocido. Yo en varios momentos, en alguna red social, pregunté, ¿cuándo vamos a aplaudir a los profesores y a las profesoras? ¿Cuándo? Porque pasan 6 horas al día con nuestros chicos y con nuestras chicas, al menos 175 días al año, y lo están haciendo muy bien. Y quisiera rendir un homenaje a este colectivo, desde la psicología. Estas serían mis últimas observaciones. Muy bien, así es. Muchísimas gracias, José Antonio, y todas las personas, como dices, los maestros, las maestras que en el día a día están cuidando, educando y protegiendo a nuestra infancia, que como decimos muchas veces no son el futuro, son el presente y hay que ocuparse, ¿no? No preocuparse, pero hay que ocuparse y más en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Gracias también a la compañera Elena de Comunicación de Sentir por hacer estos encuentros posibles. Y igualmente, si queréis seguirnos en nuestras redes sociales, Elena pondrá también nuestras newsletters que enviamos todos los días con todos los talleres y actividades que vamos organizando y celebrando todas las semanas, los talleres de cuentiterapia para los más pequeños. Tenéis toda la información en nuestras redes sociales. Y pediros que os cuidéis mucho, que cuidéis mucho a vuestras familias, en especial a las personas mayores, y que poquito a poquito vayamos estando mejor y que todo esto pueda pasar cuanto antes, pero aquí seguimos desde la editorial Sentir para acompañaros todas las semanas. Gracias de nuevo, José Antonio, y espero que hasta muy pronto. Adiós. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.